La respuesta del Evangelio a la violencia, entiéndalo bien, es la vigencia de la vida. Porque la violencia opresora solo conduce a la muerte, pero, escuche bien, la esencia del Evangelio es la vida y la vida nueva. Por eso es que cuando nosotros observamos el relato en el Evangelio de Marcos, que este relato no solamente es que termina con la pasión, muerte de Jesús, no termina ahí, solo con su entierro. Y es un entierro que prácticamente usted logra observar que es ejecutado por la violencia de los opresores. Pero es desde ahí, desde esa muerte de Jesús, desde el mismo centro de donde había de concluirse con la muerte, por el contrario, surge la vida para proyectarse ahora, desde este centro que es Jesús, hacia afuera, para dar vida nueva a quienes, a las comunidades, a los barrios, a las ciudades, en otras palabras, al pueblo entero. Es en este Evangelio de Marcos que nosotros, al hacer la lectura, nos podemos dar cuenta que Jesús está comprometido. O sea, Él tiene un compromiso militante con el proyecto liberador. Cuando nosotros leemos el texto del Evangelio de Marcos, nos podemos dar cuenta que Jesucristo, que Jesús de Nazaret está comprometido de manera vehemente con el proyecto de liberación. Es en este Evangelio donde podemos ver a la persona del Jesús histórico comprometido con ese proyecto de liberación y de vida, porque nos damos cuenta que en el texto se hace constantemente referencia a todo tipo de violencia ejercida sobre la persona del Mesías. Sin embargo, nosotros vemos que Él sigue perseverando en ese proyecto liberador. Y usted dice, ¿proyecto liberador de qué? De su comunidad y del pueblo en general, pues. Ese es el proyecto del reino de Dios. Entonces, esta referencia casi obsesiva en el texto, nosotros nos podemos dar cuenta que evidencia una forma de denuncia a la violencia opresora. En estas referencias nosotros vemos que es una evidencia o una forma de denuncia a la violencia opresora, que no solamente queda con las intenciones, sino con las acciones de estos grupos de poder. Porque estos grupos de poder parece ser que dominan sectores y quieren terminar y acabar con la existencia de Jesús. Quieren acabar con su movimiento de liberación, quieren acabar con sus discípulos, quieren terminar con sus seguidores. Nosotros observamos entre la lectura del Evangelio de Marcos el complot, la política intimidadora sobre la gente, la compra de soplones, el uso de dinero como medio de extorsión. Encontramos la tortura física, encontramos la tortura psicológica, entonces, y sin número de elementos que nos dan a nosotros la perspectiva de la violencia ejercida por los grupos dominantes o de poder de la sociedad en la que vivió Jesús en el primer siglo. Pero entendámoslo bien, ¿cuál es el resultado o el efecto de estos grupos que generan violencia y que quieren desarticular el movimiento de Jesús? Los efectos son la muerte. Ellos quieren la muerte de Jesús, ellos quieren asesinarlo, quieren terminar con él rotundamente. Pero lo que ellos no saben es que la muerte es el punto de partida de este nuevo proyecto de liberación. No hay vida plena. No hay vida nueva ni abundante sin la verdadera y auténtica muerte, el morir para vivir. Jesús dijo en cierto momento, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí o por causa mía, ese la salvará. El ganar para perder y el perder para ganar. Ese es el proyecto de liberación que está proponiendo Jesús. El apóstol Pablo, en su segunda carta dirigida a la iglesia que está en Corinto, él refleja y manifiesta la radicalidad de la vida nueva, porque esta vida nueva demanda la muerte. Según de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en el Mesías, en Cristo, nueva persona es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. La radicalidad de mantener esta vida nueva a pesar de las consecuencias. Y en la carta que escribió a los romanos también, en el capítulo 6, nos exhorta a que no hayamos recibido en vano la gracia de Dios, sino que perseveremos a pesar de las tribulaciones, a pesar de las aflicciones, a pesar de azotes o angustias, que mantengamos siempre la paciencia y la perseverancia en aquel que nos llamó. Entonces entiéndalo bien usted, el llamado al discipulado es una nueva dimensión,
una dimensión de práctica profunda, donde se maneja bastante el compromiso que la persona debe tener con el proyecto mesiánico de Jesús. Entonces, el texto del Evangelio de Marcos enfatiza estos aspectos importantes. Sin embargo, podemos ver en la trama de este Evangelio la traición de Judas y luego la negación de Pedro, que desertaron al ver a Jesús siendo prendido, siendo llevado preso y siendo víctima de diversos tipos de violencia. Es aquí donde vemos que el redactor, ¿verdad?, del Evangelio de Marcos transmite la postura de un profundo compromiso que había adoptado la comunidad y denuncia también las actitudes tanto de Judas como de Pedro como contrarias al espíritu del Evangelio y contrarias a la práctica de un auténtico discipulado. Y es aquí donde nosotros entendemos que solamente un compromiso verdadero, militante con el movimiento de liberación de Jesús, se entiende el llamado. Entonces es en el Evangelio de Marcos donde se nos hace un llamado a un discipulado consecuente, a un nuevo comienzo que significa a reunirse con el resucitado, a unirse con aquel que se levantó de entre los muertos. Muchos vemos en el Evangelio de Marcos que la actitud de Jesús es una exigencia a la no violencia. Y esta exigencia va dirigida en realidad no a todos los hombres, sino específicamente a sus seguidores, a la comunidad de fe, a los que han tomado y asumido para sí un proyecto de liberación y que a partir de esta nueva comunidad se pretende crear una nueva sociedad que rechaza la violencia, que rechaza la injusticia y que valora la vida. Jesús propone un proyecto de cambio radical. Entonces, para otras personas dice que este proyecto no es realizable sin el recurso de la violencia. Pero por otro lado, si efectivamente se recurre a la violencia, se abandonaría pues el proyecto de Jesús. ¿En dónde quedaría ese proyecto de liberación a la no violencia? Porque el trasfondo del entorno, del contexto social, político, económico y religioso del Evangelio de Marcos es denunciar la violencia y la muerte, pero también el Evangelio anuncia la vida. Ojo con eso, la vigencia de la vida es la respuesta frente a la muerte. Entonces, este Evangelio de la vida nueva que nosotros encontramos en Marcos es el recomendado por el proyecto de Jesús. La mejor prueba de la resurrección de Jesús es la resurrección de la comunidad, de los barrios, de las ciudades, de toda la nación. Jesús resucita en cuanto hay una comunidad que es capaz de seguir la fe, de proseguir la causa. ¿Qué sentido tiene la resurrección de Jesús si no hay comunidades que están comprometidas y quieren militar para continuar la causa de Jesús, para promover la no violencia, para transmitir el proyecto de vida, para dar a conocer esta nueva comunidad, esta nueva sociedad que quiere establecer un reino de Dios sin violencia? En este evangelio se denuncia la violencia. ¿Sabe por qué? Porque la violencia está en expansión, está expandiéndose por todos los confines de la tierra. Entonces es aquí en esta hora, en este momento, donde yo hago un llamado a todos los países latinoamericanos y a cualquier país que tal vez no está en Latinoamérica, sino que está sumergido en un estado o en un proceso de violencia continua. Hago un llamado a todos aquellos que sigan militando, que se esfuercen, que sigan perseverando, que mantengan su vida llena de esperanzas, llena de fe y que no abandonen la vida nueva que Jesús les ha entregado. Alguien decía en algún momento, aún con una esquina rota, el espejo sirve. En realidad que sirve. Un pueblo que va en busca de su liberación, un pueblo que se opone a la muerte y a la corrupción, puede ser que sea doblado, pero no se quiebra. La iglesia latinoamericana vive el tiempo de volver a los brazos del Señor y a comprometerse con ese proyecto liberador, con ese proyecto de vida y de justicia, resistiendo la violencia con un proyecto de vida. Bendiciones. Shalom, shalom.